¿Qué tal, jugones y jugonas? ¿Cómo estáis? Soy Jan y nada, quería invitarte a que me acompañes en esta lectura de manual de Twilight Imperium cuarta edición. Aprende a jugar. Te explicaré por qué estoy haciendo este vídeo enseguida. Ya verás que habrá un momento cuando lleguemos a cierta página del manual que te lo diré. Muy bien, empezamos por un poquito de lore. Me llamo Mactom Ik Serva, soy el guardián guinariano de la Crónica de los Custodios y escribo estas líneas desde la ancestral Torre de los Cronistas, en la antigua ciudad de Mecatol. Desde que heredé los deberes de cronista de mi padre, he disfrutado del evocador panorama de sus grandes edificios, sus torres arcaicas y las rutilantes luces de la vida que se extienden hasta el horizonte. Pero al igual que la sombra que nace a mis pies, no puedo escapar ni olvidarme de las mortalmente finitas fronteras de esta urbe. A menos de 1000 leguas de mi torre se erigen inmensas pantallas de energía que nos protegen de las ponzoñosas nubes de polvo del mar de la desolación, el terrible yermo que cubre la mayor parte del planeta. Mi gente, los guinarianos, ha mantenido esta ciudad a salvo durante más de 3000 años. Desde los tiempos del azote hemos velado por el trono imperial, los archivos imperiales y el Consejo Galáctico aquí en Mecatol Rex. Puedo afirmar que nos hemos mantenido fieles a la promesa que hicimos al último emperador. Escribo esto con mano temblorosa, pues los más recientes acontecimientos me inducen a pensar que se avecinan grandes cambios. Auguro el fin de nuestra labor como custodios, incluso creo que llegaré a verlo en vida. Ese es el motivo de esta misiva. En ella procuraré ofrecer un sucinto y veraz resumen de la historia reciente de nuestra galaxia. Os brindo este conocimiento porque sé que os encargaréis de divulgarlo. Nos esperan años turbulentos y me temo que la galaxia se verá necesitada de las lecciones del pasado. Se dice que los emperadores Lazax surgieron de entre las cenizas de los monarcas Maactos. Poco se conoce de su auge inicial, pero no cabe duda alguna de que los Lazax debieron de ser una raza benévola, de agudo intelecto y gran sabiduría. Tras alcanzar la hegemonía, sabemos que los Lazax escogieron el céntrico planeta Mecatol Rex como su mundo natal. El año en que los Lazax llegaron a Mecatol Rex quedó registrado en la Crónica Imperial como el primero, y señala el comienzo de mi relato. Las fronteras del Imperio Lazax se expandieron durante siglos. Cuando se hallaban sistemas habitados y en consecuencia se anexionaban al Imperio, los Lazax permitían que las civilizaciones recién descubiertas se incorporasen al Consejo Galáctico, un organismo gobernante que representaba las necesidades y voces de los pueblos del Imperio. Todas las grandes Razax, Excha, Acanies, Letnef, Ilar, humanos y Nor tenían representación en el Consejo, al igual que varios centenares de civilizaciones menores y sistemas independientes. Pero con el paso de los años, el descubrimiento de nuevas civilizaciones y sistemas planetarios fue disminuyendo. La actitud del Imperio cambió paulatinamente debido a la remisión de su desarrollo tecnológico e intelectual. En su afán por no ver frenado su progreso, las grandes razas comenzaron a interesarse por el poder de los Lazax y los recursos de sus vecinos. La codicia y la ambición arraigaron en los corazones de los políticos y los miembros del Consejo. El antaño noble espíritu del Imperio se tornó suspicaz y temeroso. Fue en aquel entonces cuando se documentaron en la Crónica Imperial los primeros conflictos entre las grandes razas. El Consejo Galáctico se convirtió en un semillero de intrigas y la tormenta resultante trajo consigo una era de espionaje y magnicidios. Primero en secreto y más adelante a la luz pública, las grandes razas comenzaron a reunir flotas y ejércitos. Muchos adoptaron una política de expansionismo territorial que se extendía más allá de los fueros originales. Proliferaron tensiones fronterizas y disputas por los recursos que socavaban los mismísimos cimientos del imperio. Fueron momentos de creciente oscuridad que actualmente se conocen como la Era del Ocaso. Twilight en inglés. Durante la mayor parte de aquel periodo, los Lazax aún ostentaban una autoridad incuestionable. Salvo algunas rebeliones menores tan escasas como infructuosas, pocos se atrevían a desafiar abiertamente a sus emperadores. Cegados por milenios de soberanía incontestada, los Lazax no supieron percibir la ambición y el descontento que crecían en torno a ellos. Con el paso de los siglos, las tensiones entre las grandes razas se acentuaron y con ellas su deseo de poder y control. Al final, el odio era lo único que tenían en común, el odio hacia los Lazax, hacia el régimen imperial y hacia la benévola arrogancia de sus emperadores. Una rencilla menor junto al agujero de gusano de Quan fue la chispa que prendió la llama de la guerra en toda la galaxia. A modo de protesta contra la supervisión imperial de las rutas comerciales, el barón de Letnef decidió cortar el tráfico que circulaba a través del agujero de gusano de Quan. Consciente de la habitual naturaleza problemática de los quisquillosos Letnef, pero más indiferencia que preocupación, el emperador apeló al Consejo Galáctico para tratar de resolver el conflicto. Pero el bloqueo había interrumpido
considerablemente los intereses comerciales de la Federación del Sol y privado de suministros básicos a un privado de suministros básicos a un puñado de colonias humanas que pronto cayeron víctimas de hambrunas y epidemias. Después de casi 8 meses de infructuosos debates en el Consejo Galáctico, la paciencia de la Federación terminó agotándose. Sin previo aviso, las naves de bloqueo de los Lednev fueron atacadas y aniquiladas por un destacamento especial de Sol, que actuó sin permiso imperial. El paso de Quan quedó expedito de nuevo. Encolerizado por las intervenciones militares que tanto humanos como Lednev habían llevado a cabo de manera unilateral, el emperador trató de reafirmar su autoridad promulgando el decreto de Maandu, una ley que sometía a todas las naves de guerra a la supervisión imperial directa. El decreto de Maandu fue la gota que colmó el rebosante vaso del imperio. Las civilizaciones Lednev, Humana y Jol-Nar declararon su retirada inmediata del Consejo y la galaxia entera se sumió en una guerra civil. La crisis de Quan supuso el inicio de la Guerra del Crepúsculo. Mientras las civilizaciones se enfrentaban entre sí, librando miles de disputas territoriales en el transcurso de pocos años, los Lazax realizaron un desesperado intento por mantener la cohesión de su fragmentado imperio. Las flotas imperiales batallaron por toda la galaxia, pero en última instancia, su número no bastó para abarcar toda la extensión del imperio. En el 73º año de la guerra, una alianza de Sol, Jol-Nar y Akan lanzó un ataque sorpresa contra el mismísimo Mecatol Rex. El último de los emperadores Lazax murió junto a toda su familia durante los bombardeos iniciales de la Federación y no se designó sucesor alguno. De todos los planetas de la galaxia, ningún otro quedó tan devastado por la guerra como Mecatol Rex. En tan solo unos años el ecosistema planetario fue arrasado por los bombardeos. Su población se vio exterminada casi por completo y sus verdes campos de cultivo quedaron reducidos a yermos irradiados. Tras la muerte del emperador y la Tras la muerte del emperador y la pérdida del planeta que albergaba su trono, el control imperial se desmoronó. Los Lazax fueron perseguidos por toda la galaxia en una vengativa oleada de asesinatos conocida como el Azote, una represalia de solo 20 años que provocó la aniquilación casi total de su especie hasta hace muy poco llevábamos más de 3000 años sin ver a un solo Lazax en toda la galaxia. Las guerras del crepúsculo continuaron durante siglos, pero ninguna de las especies era lo bastante poderosa como para hacerse con el trono sin arriesgarse a sufrir un destino similar al del último emperador. El poder de las grandes civilizaciones fue mermando y gradualmente, a medida que sus economías se desplomaban y el constante esfuerzo bélico hacía desaparecer sus conocimientos y sus tecnologías. Y así llegó el final de la era del crepúsculo, con un lento y prolongado estertor. El periodo posterior, que hoy en día conocemos como los Años Oscuros, supuso un declive económico, cultural e intelectual. Las grandes razas se retiraron a la seguridad de sus pequeños feudos espaciales, abandonando todo lo que sus magras fuerzas ya no le permitían conservar. Varios milenios después, los Años Oscuros tocaron a su fin y dio comienzo a una nueva era de reconstrucción marcada por la paz, pero también por la incertidumbre. Cuando escribo estas líneas, las grandes razas de la galaxia ya han recuperado parte del poder que ostentaban antaño. Aquí, en Mecatol Rex, el Consejo Galáctico vuelve a ejercer su influencia una vez más. Civilizaciones antiguas y recientes se disponen a colonizar de nuevo los sistemas que fueron abandonados durante los Años Oscuros. Hay indicios por doquier de que se avecina un gran cambio. Este mismo año, como surgidos de una antigua profecía, los Lazax han regresado de entre las tinieblas de la historia, transfigurados en ominosas formas cibernéticas. A mi entender, su llegada es el primer soplo de viento que barrunta una pavorosa tormenta, también podía ser polvorosa. Siento como si toda la galaxia estuviera despertando, cual bestia primordial que se despereza tras su prolongado letargo en una oscura caverna. Pronto llegará el día en que sea coronado un nuevo emperador. Por el bien común espero que tenga no solo el suficiente poder para ocupar el trono, sino también la fuerza necesaria para garantizar la paz galáctica. Pues de no ser así, temo que nos ahogaremos en un mar de desolación. Bueno, pues nada, pues esto ha sido la introducción.
Vamos a ver el objetivo del juego. Durante el transcurso de una partida de Twilight Imperium, los jugadores negociarán, se confabularán y librarán guerras unos con otros a fin de completar sus objetivos. El primer jugador que acumule 10 puntos de victoria ocupará el trono imperial y ganará la partida. O sea que el objetivo es 10 puntitos de victoria. Contenido: 17 hojas de facción, una por cada facción, obviamente. 6 hojas de mando, una para cada jugador. 51 módulos de sistema, que es lo que va a formar el mapa galáctico. 354 unidades, 56 en 6 coloritos. 8 cartas de estrategia importantísimas. 8 dados de 10 caras, un marcador de puntos de victoria que llega hasta 10 y por el otro lado llega hasta 14, pues si quieres ser ahí súper cafre y jugar 14 turnos. Pues venga. 59 cartas de planeta, cartas de objetivo, cartas de acción, cartas de consejo galáctico, cartas de favor, indicador de portavoz, cartas de tecnología de mejora de unidad, fichas de agujero negro, alfa y beta, una ficha de 0, porque hay una facción que va más rápido y siempre tiene iniciativa 0 y siempre se mueve muy rápido y es telepática y todo ese rollo. Un indicador de custodios que se pone en Mechatol Rex y que el primer jugador que llegue pues va a tener que pagar ese dinerito, 6, para poder acceder a Mechatol Rex, que no es tan fácil llegar a Mechatol, o sea, entrar en Mechatol Rex. Bueno, ¿qué más? Asimilador, que es para una facción, y después fichas de mando, fichas de control, que estos son pues para las facciones, cada una de las facciones pues tiene las suyas. Fichas de mercancía y exportación, que son la misma pero tienen un reverso diferente. 49 fichas de infantería y fichas de caza. Esto es por si te quedas sin infantería y sin cazas, pues puedes meter más, ¿vale? Llegamos a la siguiente página. ¿Cómo usar este cuaderno? Dice: este cuaderno que tienes en tus manos se ha redactado a modo de introducción a las reglas de Twilight Imperium. O sea, esto es la introducción, ¿eh? Ojo, no es el manual completo. El manual completo todavía es otra... está por ahí. Mira, te voy a enseñar. El manual completo es esto, que sería la guía de referencia. Esto es la introducción. Venga, vamos a por la intro, podemos hacerlo. Vale, a modo de introducción de las reglas de Twilight Imperium. Se recomienda que los jugadores noveles lo lean de principio a fin antes de jugar su primera partida. Y para eso estoy yo aquí. Te he dicho al principio del vídeo que te lo iba a leer porque tenía un propósito, ¿vale? El primer propósito es que, bueno, yo tengo una partida este domingo y quiero refrescarlo. Y el segundo propósito es que así todos los jugadores, pues si eres un jugador y vas a jugar Twilight Imperium, pues puedes escucharme y no hace falta que te lo leas. Vale, dice: la caja del juego contiene además una guía de referencia, la que te acabo de enseñar, en la que se describen con detalle todas las mecánicas y excepciones a las mismas que se han omitido en este cuaderno introductorio, ¿vale? Hay cosas que no están aquí, vaya. Los jugadores deben consultar la guía de referencia y no este cuaderno para resolver las dudas que surjan durante las partidas. Vale, concepto básico: unidades. En una partida de Twilight Imperium, las unidades de cada jugador se representan mediante miniaturas de plástico. Existen 3 tipos de unidades: naves, fuerzas terrestres y estructuras. Naves, fuerzas terrestres, estructuras. Perfecto. Naves. Las naves representan unidades que se desplazan por el espacio. Los jugadores las utilizan para librar combates espaciales con sus adversarios y para expandir sus imperios a nuevos sistemas, ¿vale? Y de naves hay los cazas, los más pequeñitos, destructores que destruyen cazas, básicamente, transportes que se mueven, bueno, que meten cazas dentro o infantería, cruceros que no recuerdo muy bien qué hacían estos, bueno, hacen cosas muy feas, supongo. Nave insignia, que es lo más bestia que puede haber y cada facción tiene la suya específica. Estrella de guerra, que es como una estrella de la muerte, pero sin copyright. Y acorazados, ¿vale? Que son naves muy tochas. Fuerzas terrestres, solamente hay esta, que es una de infantería, que son las banderitas estas tan chulas, que también estaba en otro juego que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, da igual. Fuerzas terrestres, las fuerzas terrestres representan los soldados de a pie. Los jugadores utilizan estas unidades para invadir planetas o defender sus propios territorios, ¿vale? La infantería va a estar o en el planeta o si no, tiene que meterse al lado de un transporte. No pueden viajar ahí en el espacio solas. Estructuras. Las estructuras representan las instalaciones militares construidas por un imperio como sustento para su esfuerzo bélico. Básicamente hay el SDP, sistema de defensa planetario, que es para, bueno, pues si te vienen a atacar, para poder atacar tú primero e intentar librarte de tu enemigo, y a modo disuasorio también. Y el puerto espacial, que te va a permitir pillar más recursos y hacer cositas, hacer tropas. Refuerzos, dice: la reserva personal de unidades y las fichas de mando no utilizadas de un jugador son sus refuerzos, ¿vale? Lo que no tienes en el tablero son tus refuerzos. Cuando se producen unidades y se ganan fichas de mando durante la partida, los jugadores deben coger esos componentes de sus respectivos refuerzos, obvio, ¿vale? Conceptos básicos, sistemas y planetas. El tablero de juego de Twilight Imperium se compone de diversos módulos hexagonales. Cada uno de estos módulos representa un único sistema. Ojo, sistema, palabra clave. Sistema de galaxia. Un hexágono es un sistema que puede contener uno o varios planetas u otros cuerpos celestes. Colocación de unidades en módulos de sistema. Cuando la unidad se coloca en un sistema, debe situarse físicamente sobre una de las dos zonas que lo conforman. Las estructuras y fuerzas terrestres normalmente se colocan sobre los planetas, mientras que las naves se sitúan en el espacio, la zona de estrellas que hay alrededor de los planetas. Bueno, pues vale, pues las naves van al espacio y la infantería y lo otro pues va al planeta, ¿vale? Ya te digo que la infantería también se puede meter en un transporte, pero bueno, eso es otro tema.
Aquí dice, las estructuras y las fuerzas terrestres se colocan en los planetas. Aquí tenemos los dos planetas y está aquí perfectamente puesto. Y las naves se colocan en el espacio, pues están por ahí fuera. Perfecto. Planetas. A medida que los jugadores se desplazan por la galaxia y expanden las fronteras de sus imperios más allá de sus sistemas de origen, tomarán el control de nuevos planetas. Cuando un jugador toma el control de un planeta, debe coger su carta del mazo de cartas de planeta o quitársela al jugador que lo controlase previamente y luego colocarla boca abajo en su zona de juego, ¿vale? Llegas al planeta, pues te pillas la carta. En cada carta de planeta figuran dos puntuaciones numéricas. La cifra de contorno amarillo de la izquierda mide sus recursos, la cifra de contorno azul de la derecha representa la influencia, ¿vale? O sea, lo de arriba amarillo, recursos, lo de abajo azul, influencia, y además pueden tener algo más. Los jugadores gastan recursos para adquirir nuevas unidades y tecnologías, mientras que la influencia se utiliza para obtener fichas de mando y también para votar durante la fase de Consejo Galáctico. Aquí hay un ejemplo, ¿vale? Carta de planeta boca arriba y por el otro lado es gris y ya está, no es lo mismo. Pero es gris para que se vea que se ha agotado. Si en algún momento un jugador controla un planeta pero no tiene ninguna unidad en él, debe colocar sobre ese planeta una ficha de control correspondiente a su facción para indicar que lo controla, ¿vale? O sea, si en el planeta tenías tropas y te las has llevado, pues tienes que poner esto para decir, que este planeta es mío. Vale, siguiente. Respecto a planetas hay algunas que te dan también símbolos de investigación, que ya lo veremos luego. A ver cuánto llevamos ya, por curiosidad. 15 minutillos. Me voy a tomar un traguito, ¿vale? Con tu permiso. Preparación de la primera partida. Cuando vayan a jugar por primera vez, los jugadores han de completar los siguientes pasos para disponer la partida. Algunos componentes no se utilizan durante la partida introductoria, su uso se explica con detalle al final de este cuaderno. Primero, escoger portavoz. El indicador de portavoz se entrega a un jugador elegido al azar. Este jugador comienza siendo el portavoz y actuará en primer lugar cuando empiece la partida, ¿vale? Bueno, pues alguien que se lleva el portavoz, perfecto. Asigna las facciones. Cada jugador controla una facción con sus propias fortalezas y debilidades. Cada facción dispone de una hoja en la que se recogen los atributos y capacidades de sus unidades, así como las aptitudes especiales que son exclusivas de esa facción. En la partida introductoria se usan las siguientes hojas de facción, ¿vale? Estos son los reinos o las razas, las facciones recomendadas. El reino de Excha, la federación de Sol, los emiratos de Hakan, la baronía de Lednev y los Sardagnov, perdón, y las universidades de Jolnar. El portavoz debe entregar a cada jugador una de esas hojas de facción escogida al azar. Muy bien. 3. Reunir los componentes específicos de cada facción. Cada jugador toma los siguientes componentes que correspondan con la facción que ha sido asignada. Un módulo de sistema de origen, ¿vale? Un hexágono. 17 fichas de control, 16 fichas de mando y 2 cartas de tecnología. Cada facción tiene sus propias cartas de tecnología. Yo lo que recomiendo es meter todo esto en una bolsita y así le das a cada jugador la bolsita y ya está. Los componentes específicos de la facción y posiblemente también las unidades, todo dentro de la bolsa. Si no tienes inserto, si tienes inserto, pues mejor. Los componentes específicos de la facción de cada jugador están señalados con el icono de la facción que aparece en su hoja de facción, ¿vale? Pues búscalos del que coincida el icono, ya está. Cada jugador debe ponerse por delante. Debe ponerse por delante su hoja de facción y todos los componentes de la misma. Pues vale, la pones delante tuyo. Los componentes de las facciones que no se vayan a utilizar se devuelven a la caja de juego. 4. Elegir un color. Cada jugador escoge un color y toma los siguientes componentes del color que ha elegido. Las unidades, la hoja de mando y las cartas de tecnología, ¿vale? La ficha de facción con los componentes de facción y luego los coloritos más esto de aquí, ¿vale? Cada jugador desliza el borde de su hoja de mando por debajo de su hoja de facción y coloca los demás componentes a un lado donde pueda acceder a ellos fácilmente. O sea, básicamente esto lo pones por debajo, aunque tienes la chuleta y lo puedes jugar abierto, no hace falta. Reunir las cartas de planetas iniciales. Cada jugador coge las cartas de planeta que se corresponden con los planetas de sistema de origen y las sitúa boca abajo junto a su hoja de facción, ¿vale? Yo lo que hago es que dejo las cartas estas de planeta junto con todos los componentes de la facción, ¿vale? Y así ya está separado y no hay que separarlo. Montar el tablero. Los jugadores deben montar el tablero guiándose por el diagrama de la página 22 que se corresponde con el número de jugadores. Más adelante se explica cómo crear un tablero de juego personalizado al principio de cada partida para los jugadores más experimentados, ¿vale? El tablero tienes que venir aquí atrás y aquí hay pues 4 tableritos. Y tienes que colocarlo tal cual, ¿vale? O sea, haz que te ayuden los demás jugadores, porque si no esto es un caos, ¿vale? Hay muchas losetas, como 60. Pues vale, lo montas tal cual. Colocar el indicador de custodios. El indicador de custodios, pues eso que hemos visto antes que ponía un 6 en Mechatol Rex, pues lo pones ahí y ya está. Barajar los mazos comunes. A continuación se barajan por separado las cartas de acción, Consejo Galáctico, objetivo de etapa 1, de etapa 2, objetivo secreto, para formar sendos mazos que se colocan junto al tablero de juego, ¿vale? Acción, Consejo Galáctico y luego objetivos, el de nivel 1, de nivel 2 y secreto, ya está. Crear el suministro común, pues suministro común con el resto de piezas, ya está. Básicamente hay estas de aquí que son para, ¿cómo es? Mercancías, ¿vale? Mercancías y por el reverso son exportaciones, después infantería y después cartas, ¿vale?
Lo he dicho bien, sí. Disponer las cartas de estrategia, las 10 cartas, perdón, las 8 cartas de estrategia se ponen boca arriba en la zona de juego común al alcance del portavoz. 11. Elegir los componentes iniciales. Cada jugador coge las unidades y las cartas de tecnología iniciales que aparecen enumeradas en la cara posterior de su hoja de facción, ¿vale? Hay que mirar detrás porque tienes cositas iniciales. Las cartas de tecnología se sitúan boca arriba junto a la hoja de facción y las unidades iniciales se colocan en el sistema de origen. Todas las unidades, las miniaturas, en el sistema de origen. Si un jugador tiene varios planetas en su sistema de origen, se recomienda que coloque su puerto espacial y su infantería en el planeta que posea la mayor puntuación de recursos, ¿vale? O sea, es un poco mejor ese planeta, pues colócalo ahí si no sabes dónde colocarlo. Luego, cada jugador sitúa 3 fichas de mando en su reserva de táctica, 3 fichas de mando en su reserva de flota, dejando boca arriba la cara ilustrada con la silueta de la nave, y 2 fichas de mando en la reserva de estrategia. Estas reservas se encuentran en las hojas de mando, ¿vale? En la hoja de mando hay 3 partes: la táctica y estrategia, que están en los extremos, y en medio está la de flota. La de flota se tiene que ver la fichita por donde sale una nave espacial, y las otras donde sale el otro. Ya está. 12. Preparar los objetivos. Cada jugador roba una carta de objetivo secreto y la mantiene oculta al resto de jugadores. 2. El marcador de puntos de victoria se coloca junto al tablero de juego con la cara de 0 a 10 boca arriba. Si eres muy cafre, pues de 0 a 14, venga. Luego, y quieres perder todo el día, pues perfecto. Luego, cada jugador sitúa una de las fichas de control en la casilla 0 del medidor, ¿vale? Para medir los puntos de victoria. El portavoz roba 5 cartas de objetivo de etapa 1 y el mazo correspondiente, y las coloca boca abajo formando una fila sobre el marcador de puntos de victoria, aquí, y luego 5 cartas de objetivo de la etapa 2 y las sitúa boca abajo formando una fila debajo del marcador de puntos de victoria, ¿vale? Las de 1 y las de 2. El portavoz muestra las 2 primeras cartas de objetivo, ¿vale? Las 2 primeras, ¿vale? A ver, cuando las colocas, pues si ya las pones boca arriba, no tienes que hacer este paso. Muy bien. Siguiente página. ¿Cómo jugar? Una partida de Twilight Imperium transcurre a lo largo de una serie de rondas de juego, cada una de las cuales consta de las siguientes fases que los jugadores han de resolver en el orden indicado. 1. Fase de estrategia. Durante esta fase cada jugador elige una carta de estrategia, las 8 esas que hemos visto. Estas cartas proporcionan capacidades extraordinarias que pueden utilizarse durante la fase de acción. En cada carta hay también un número que determina el orden de turnos para la ronda de juego. Más que orden de turno, el orden de iniciativa, ¿vale? Cuanto más bajo, pues antes vas a actuar. 2. Estoy aquí haciendo apuntes al manual oficial, muy bien. 2. Fase de acción. Durante esa fase tiene lugar casi toda la acción del juego. Esto incluye mover y producir unidades, resolver combates y utilizar las cartas de estrategia. Es donde está la chicha, las acciones. Fase de estado. Durante esta fase los jugadores llevan a cabo diversos pasos de mantenimiento y preparación para la siguiente ronda de juego. Y por último, fase de consejo galáctico. Durante esta fase los jugadores votan por diferentes prioridades políticas que pueden tener repercusiones a largo plazo en el transcurso de la partida. La fase de consejo galáctico se incorpora a la partida después de que un jugador tome el control de Mechatol Rex, ¿vale? Al principio solo se hacen estas 3, cuando alguien llega a Mechatol Rex se activa esta fase de consejo galáctico, que es la de politiqueo, y es donde se van a ver cartas de política y se van a votar. Ya está. Estas fases se repiten en cada ronda de juego sucesivamente hasta que un jugador acumula 10 puntos de victoria y al hacerlo gana la partida. En las secciones correspondientes se describen con más detalle los procedimientos para resolver estas fases. Vale, pues no sé dónde voy a ir. Venga, fase de estrategia y luego miramos las cartas. Fase de estrategia. Durante la fase de estrategia los jugadores se turnan para seleccionar una carta de estrategia que les proporcionará una acción exclusiva disponible para su uso durante la posterior fase de acción. Es posible que los jugadores noveles no tengan muy claro qué carta de estrategia deben elegir. Para ayudarles con esta decisión tienen resúmenes de las cartas al pie de esta página y de la siguiente, ¿vale? Aquí y aquí. Empezando por el portavoz y siguiendo el sentido de las agujas del reloj, cada jugador escoge una de las cartas de estrategia dispuestas en la zona de juego común y la sitúa boca arriba junto a su hoja de facción. Después de que un jugador haya elegido una carta de estrategia, esta dejará de estar disponible para los demás jugadores durante la ronda de juego actual, ¿vale? Se la ha llevado a su sitio, pues ya no la pueden escoger. En la esquina superior derecha de cada carta de estrategia hay un número comprendido entre el 1 y el 8. Durante la fase de acción los jugadores se turnan en función de los números de sus cartas de estrategia, en orden ascendente, es decir, empezando por el 1. Esta secuencia de juego se denomina orden de iniciativas. Cuando todos los jugadores han elegido una carta de estrategia, el portavoz coloca una mercancía encima de cada carta de estrategia que no haya elegido nadie. En futuras fases de estrategia, cuando un jugador elija una de las cartas de estrategia con mercancías encima, recibirá también esas mercancías, ¿vale? Así se hacen más apetecibles. Vamos a ver el resumen, ¿vale? Sí, vamos a ver el resumen de las cartas.
Resumen de cartas de estrategia, esto yo creo que es súper importante. 1. Liderazgo. Un jugador puede escoger esta carta para ganar más fichas de mando, lo cual le permitirá realizar más acciones durante su fase de acción, ¿vale? Lo que dice la carta es, ganas 3 fichas de mando, bueno, no lo voy a leer, mejor lo leemos quizás en otro momento, simplemente para que tengas una idea de qué hacen. Liderazgo, ganar más fichas de mando, lo cual le va a permitir hacer más acciones durante la fase de acción. Vale. 2. Diplomacia. Un jugador puede escoger esta carta si se siente amenazado para evitar que otros jugadores ataquen su sistema. Diplomacia, evitar que te ataquen. Política. Un jugador puede escoger esta carta para robar cartas de acción, aumentando con ello la variedad de capacidades que tendrá a su disposición. Política, pillar cartitas de acción. Construcción, la número 4. El jugador puede escoger esta carta para producir estructuras planetarias como puertos espaciales y SDP, ¿vale? Construcción, pues SDP y puertos espaciales. Construcciones para meter ahí en tus planetas. Comercio. Un jugador puede escoger esta carta para obtener fichas de mercancía y exportación que le permitan producir unidades adicionales o comerciar con otros jugadores, ¿vale? Comercio, pillar fichas de exportación, que te van a servir luego, pues para obtener cositas, recursos, básicamente. 6. Guerra. Un jugador puede escoger esta carta para mover 2 veces algunas de sus naves o bien para construir una unidad y moverla en la misma ronda de juego. Esto te permite hacer, es como que te hace 2 acciones, te permite activar 2 veces lo mismo. Tecnología, lo cual es muy interesante en guerra. Vale, 7. Tecnología. Un jugador puede escoger esta carta para investigar una nueva tecnología que le proporcione una nueva capacidad especial o mejora de unidad, ¿vale? Tenemos unas cartas de tecnología, todos nosotros, pues eso te permite jugar esas cartas, poner en juego esas cartas. Imperialismo. Un jugador puede escoger esta carta para robar una carta de objetivo secreto adicional que le brinde opciones alternativas para hacerse con la victoria. Muy bien. Además también te va a dar puntitos si estás en Megatol Rex, si no recuerdo mal. Fase de acción. En la fase de acción la fase de acción es la fase principal de la partida. En ella los jugadores producen unidades, mueven sus naves, ponen en práctica sus estrategias e interactúan con los demás jugadores. Durante la fase de acción los jugadores se turnan siguiendo el orden de iniciativas. Cuando un jugador está resolviendo su turno se le denomina jugador activo y puede llevar a cabo una acción, una única acción. Después de que todos los jugadores hayan completado un turno, se repite el procedimiento siguiendo otra vez el orden de iniciativas, así dentro de la misma fase de acción puede ejecutarse varias veces esta secuencia. La fase de acción solamente llega a su fin cuando todos los jugadores hayan pasado. Ver más adelante. Existen 3 tipos de acciones. Las acciones básicas del juego son 3. Acciones tácticas, acciones estratégicas y acciones de componente. Más adelante se describen todas ellas con detalle. Si un jugador no desea realizar ninguna acción durante su turno, puede pasar. Cuando un jugador pasa, su turno se omite durante el resto de la fase de acción, obvio. Un jugador no puede pasar hasta haber completado su acción estratégica. Remarco, un jugador no puedes pasar hasta haber completado su acción estratégica. La carta hasta que has pillado la tienes que jugar. Ver más adelante. Una vez que todos los jugadores hayan pasado, la ronda de juego prosigue en la fase de estado. Muy bien. Acción táctica. Una acción táctica permite a un jugador mover naves, entablar combates, invadir planetas, producir unidades e interactuar de otros modos con el tablero de juego. Para comprender en qué consiste una acción táctica, los jugadores deben familiarizarse primero con otros muchos conceptos de juego, como por ejemplo el movimiento y el combate. Por ese motivo, los pasos para resolver una acción táctica se resumen a continuación, pero no se explicarán con detalle hasta más adelante. 1. Activación. El jugador activo debe activar un sistema, ¿vale? Una loseta, un hexagonal, cogiendo una de tus fichas de mando de la reserva de táctica y la colocas sobre dicho sistema. Eso es la activación. Coges la fichita de tu zona de táctica y la colocas sobre un sistema, sobre un hexágono. 2. Movimiento. El jugador activo puede mover sus naves desde cualquier número de sistemas hasta un solo sistema de destino. Las naves también pueden transportar fuerzas terrestres en un sistema a otro, ¿vale? Básicamente vas a mover naves hasta donde has activado, ¿vale? Activas una zona y luego mueves las naves hasta allí, si quieres. 3. Combate espacial. Si varios jugadores tienen naves en el sistema activo, deben resolver un combate espacial. Pues eso, si hay naves de 2 colores, luchan. Invasión. El jugador activo puede desplegar fuerzas terrestres en los planetas del sistema activo. Si algún otro jugador tiene unidades en esos planetas, los jugadores deben resolver un combate terrestre, ¿vale? Si en la zona donde has movido tus tropas, pues que quieres meterte en el planeta, pues invades y ya está. Producción. Si el jugador activo posee un puerto espacial en el sistema activo, puede gastar recursos para producir unidades, ¿vale? Y aquí ha salido otra vez el concepto de puerto espacial, que ya lo ves que sirve para producir unidades. Necesitas el puerto espacial para hacer unidades. No todos estos pasos tienen por qué resolverse durante una acción táctica. Por ejemplo, un jugador podría optar por no mover unidades durante el paso de movimiento, pero eso no le impediría producir unidades durante el paso de producción. De hecho, es bastante raro que se pueda hacer todo. Lo más lógico sería hacer o bien la parte esta de combate o bien la fase de producción. Es extremadamente raro que se haga todo. Muy bien, seguimos. Acción estratégica.
Cada carta de estrategia tiene una capacidad principal y también una capacidad secundaria. Cuando un jugador realiza una acción estratégica, se resuelve la capacidad principal de su carta de estrategia. Una vez hecho esto, cada uno de los demás jugadores puede resolver la capacidad secundaria de esa carta de estrategia. El jugador activo no puede resolver la capacidad secundaria de su propia carta de estrategia. Después de que todos los jugadores hayan tenido una oportunidad para resolver la capacidad secundaria de una carta de estrategia, el jugador activo pone boca abajo esa carta para indicar que está agotada. Las capacidades de las cartas de estrategia agotadas no se pueden resolver, pero los números de esas cartas sí se siguen utilizando para determinar el orden de iniciativas. Un jugador no puede pasar durante la fase de acción a menos que su carta de estrategia esté agotada. Esto significa que todos los jugadores deben llevar a cabo una acción estratégica en algún momento durante la fase de acción, lo cual garantiza que todos los demás jugadores dispongan de una oportunidad para resolver la capacidad secundaria de esa carta de estrategia. Aunque un jugador haya pasado durante la fase de acción, todavía podrá resolver las capacidades secundarias de las cartas de estrategia de los demás jugadores, ¿vale? Básicamente, si coges una carta, tienes que resolverla. Vas a tener que resolverla. No puedes hacer pillarte la carta para que otro no te la pille. No, porque la vas a poder, bueno, pues la vas a tener que poner en juego sí o sí. El jugador activo hace la parte superior y el resto hace la acción de seguimiento. Es como una acción de seguimiento típica que hay en 50.000 juegos. Y si has pasado, pues obviamente puedes seguir haciendo, beneficiándote de las acciones que te den este tipo de las acciones secundarias, las acciones de seguimiento. Vale. Otro sorbito. Acción de componente. Una acción de componente es aquella que figura impresa en un componente de juego. Muchas cartas de acción, hojas de facción e incluso algunas cartas de tecnología poseen acciones de componente. En el enunciado de todos estos efectos va precedido siempre la palabra acción, ¿vale? Lo típico, acción, haz no sé qué, no sé cuántos, pues eso es lo que haces, ya está, esa es la acción de componente. Concepto básico, hoja de mando. Vamos a ver la hoja de mando. Para completar satisfactoriamente una fase de acción en Twilight Imperium es preciso gestionar cuidadosamente las fichas de mando. Cuando un jugador obtiene una ficha de mando, debe colocarla en una de sus tres reservas: la reserva de táctica, la reserva de flota o la reserva de estrategia, táctica, flota y estrategia. Aquí es donde colocas la ficha. Depende de dónde esté, pues va a significar una cosa. Y además las de táctica y estrategia tienen el reverso, o sea, lo que se ve, digamos, la cara que queda arriba es la de tu facción y en la de flota queda hacia arriba una cara con una nave espacial. Reserva de táctica. Durante la fase de acción los jugadores pueden gastar las fichas de mando que hay en sus reservas tácticas para realizar acciones tácticas, ¿vale? Reserva de táctica, pues te permite hacer acciones tácticas, ya está. Reserva de flota. Los jugadores colocan fichas de mando en su reserva de flota, dejando boca arriba las caras que muestran la silueta de una nave espacial. Estas fichas de mando no se gastan como las que tienen en sus otras reservas. Estas no se gastan. En vez de eso, el número de fichas que hay en la reserva de flota de un jugador equivale a la cantidad máxima de naves, exceptuando los cazas no cuentan, son azúcar, que puede tener en cada sistema. Si en algún momento un jugador tiene más naves en su sistema que fichas de mando en su reserva de flota, debe devolver las naves de ese sistema a sus refuerzos hasta que el número de naves presentes en el sistema no exceda la cantidad de fichas de mando que hay en su reserva de flota. ¿Vale? Dicho de otro modo, si tienes más naves que lo que pone aquí, que las fichitas de flota, esas las destruyes, las envías fuera a tu reserva, ¿vale? Que aquí está escrito un poco finolis, pero es básicamente eso, las vas a perder. Reserva de estrategia. La mayoría de las capacidades secundarias de las cartas de estrategia requieren que un jugador gaste una ficha de su reserva de estrategia para poder resolver dicha capacidad. Conviene disponer de suficientes fichas en la reserva de estrategia para poder utilizar las capacidades secundarias de las cartas de estrategia de los demás jugadores, ¿vale? Cuando otro jugador va a jugar una carta de estrategia, probablemente, si quieres hacer la acción de seguimiento, vas a tener que pagar, ¿vale? Probablemente, no siempre, pero la mayoría de veces sí. Muy bien. Seguimos con la siguiente fase, fase de estado. Durante la fase de estado los jugadores realizan diversas tareas de mantenimiento, incluyendo la reparación de unidades y la anotación de puntos por objetivos cumplidos. Para resolver esta fase de estado, los jugadores deben completar estos pasos en el orden indicado. 1. Anotarse puntos por objetivos. Siguiendo el orden de iniciativas, cada jugador puede anotarse puntos como máximo por un objetivo público y un objetivo secreto, si cumple los requisitos estipulados en las cartas. Este es el principal método que tienen los jugadores para obtener los puntos de victoria necesarios para ganar la partida. Los objetivos se describen con detalle más adelante, ¿vale? Aquí es donde te apuntas los puntos de victoria y solamente uno público y uno secreto. 2. Mostrar un objetivo público. El portavoz pone boca arriba la siguiente carta de objetivo público que esté sin mostrar. El primer objetivo de la etapa 2 no puede mostrarse hasta que se hayan mostrado ya todos los de la etapa 1. Esto parece bastante obvio, ¿vale? Pues al final, o sea, en esta fase de estado se revela un nuevo objetivo. 3. Robar cartas de acción. Cada jugador roba una carta de la parte superior del mazo de las cartas de acción. Todos robamos una carta de acción nueva. 4. Retirar las fichas de mando. Cada jugador retira todas las fichas de mando que tenga sobre el tablero y las devuelve a sus refuerzos. A sus refuerzos, o sea, fuera.
Recibir y reasignar fichas de mando. Cada jugador recibe 2 fichas de mando que ha de coger de sus refuerzos. Luego puede volver a asignar las fichas de mando que tenga sobre su hoja de mando, repartiéndolas como desee entre sus reservas de táctica, flota y estrategia, ¿vale? Es decir, todas las que están en el tablero se van a destruir, se van fuera y luego recibes 2. Y esas 2 te permiten, bueno, colocarla donde quieras, o en la fase, o en la parte de táctica, de flota o de estrategia. Preparar las cartas, que es el punto número 6, cada jugador prepara todas las cartas que tenga agotadas, incluidas sus cartas de planeta, tecnología y estrategia. Muy bien, todas las cartas, todos los planetas que hemos agotado y que teníamos por la parte gris, pues aquí le damos la vuelta. Concepto básico, cartas preparadas y agotadas. Muchas cartas pueden encontrarse en 2 estados diferentes, preparadas y agotadas. Una carta agotada se pone boca abajo para indicar que las puntuaciones y capacidades impresas en su anverso ya no pueden utilizarse. Durante la fase de estado, todas las cartas agotadas se preparan. Una carta preparada se pone boca arriba, señalando así que las puntuaciones y capacidades impresas en su anverso ya pueden utilizarse con normalidad. Y punto número 7, que me faltan aquí más puntos, me los he saltado, perdón. 7. Reparar unidades. Algunas unidades pueden haberse tumbado durante la fase de acción para indicar que han recibido daños. Estas unidades se reparan en este paso, basta con volver a ponerlas en pie. Esto se describe con detalle más adelante. Y por último, devolver las cartas de estrategia. Claro, si no, no podemos elegir para el turno siguiente. Todos los jugadores devuelven sus cartas de estrategia a la zona de juego común. Después, si el indicador de custodias ya no se encuentra en Mechatol Rex, el planeta situado en el centro del tablero, la ronda de juego prosigue con la fase de Consejo Galáctico. En caso contrario, se empieza una nueva ronda con la fase de estrategia, ¿vale? El marcador de custodios, pues aquí te hace el planeta sin custodio y aquí con el marcador de custodios, ¿vale? Fase de Consejo Galáctico. Después de que el indicador de custodio se retire de Mechatol Rex, o sea, esta fichita se va fuera de Mechatol Rex, debe añadirse una nueva fase a cada ronda, donde durante el resto de la partida, la fase de Consejo Galáctico, se vuelve a activar el Consejo Galáctico de Mechatol Rex. Durante esta fase, el Consejo Galáctico se reúne para debatir asuntos que afectan a toda la galaxia. Los jugadores votan la puesta en práctica de dos cartas, ojo, de Consejo Galáctico para establecer leyes y normativas que tendrán consecuencias a largo plazo. El procedimiento para votar las cartas de Consejo Galáctico se explica con detalle más adelante. Una vez resuelta esta fase, comienza una nueva ronda de juego con la fase de estrategia, ¿vale? Ahí quería decir algo aquí. Vale, aquí básicamente estas cartas lo que te van a permitir es cambiar un poquito las reglas del juego, ¿vale? Por ejemplo, pues que ahora el límite de flota es de 4 en lugar de no tener límite. Pues eso es lo que va a hacer. Muy bien. Vamos a llegar hasta aquí y lo vamos a dejar este vídeo y continuaremos en el vídeo siguiente. ¿Cómo ganar la partida? Una partida de Twilight Imperium finaliza inmediatamente en cuanto un jugador ha obtenido 10 puntos de victoria. Los jugadores se anotan estos puntos de victoria completando objetivos. Existen 2 tipos de objetivos. Objetivos públicos. Durante la preparación de la partida, el portavoz muestra los 2 objetivos públicos. A medida que transcurra la partida se irán revelando más, cada turno de hecho. Cualquier número de jugadores puede anotarse puntos por cada uno de estos objetivos. Importante, un jugador no puede anotarse puntos por objetivos públicos si no controla todos los planetas de su sistema de origen. Importantísimo, ¿eh? Si no tienes controlados tus planetas de origen, no puedes apuntarte objetivos públicos. Y luego, objetivos secretos. Cada jugador empieza la partida con un objetivo secreto que puede consultar en cualquier momento, pero que debe mantener oculto a los demás jugadores. Cada jugador puede anotarse puntos por su propio objetivo secreto, pero no por los que pertenecen a otros jugadores. Los secretos son unipersonales, son tuyos, y los públicos son para todos. Importante. Un jugador no puede tener más de 3 objetivos secretos puntuados y sin puntuar en total, máximo 3 objetivos secretos. Si roba un objetivo secreto y al hacerlo tiene más de 3, debe elegir entre uno de los objetivos secretos por los que no se ha anotado puntos y devolverlo al mazo. Luego ha de barajar el mazo de objetivos secretos. Puedes robar más, pero máximo vas a tener 3. Puntuados o no puntuar. ¿Cuándo puntuar por un objetivo? Cada objetivo especifica la circunstancia exacta en la que un jugador puede anotarse los puntos que proporciona, ya sea durante la fase de estado o durante la fase de acción. El momento concreto se indica debajo del nombre de la carta. Si un jugador se anota puntos por un objetivo durante la fase de estado, debe cumplir los requisitos de la carta durante el paso a anotarse puntos por objetivo de la fase de estado. Es obvio. Para poder recibir los puntos otorgados por ese objetivo. Si en el momento que los reclamas no los cumples, no lo puedes reclamar. Es obvio, no te lo van a dar. Por ejemplo, si un objetivo requiere que el jugador controle 6 planetas aparte de su propio sistema de origen, deberá controlar esos planetas en el momento en que se anoten los puntos por el objetivo. No bastará con haberlos controlado previamente. Los jugadores pueden anotarse puntos por algunos objetivos mediante el gasto de recursos, influencia o fichas de algún tipo, según se describa en la carta de objetivo. Para recibir esos puntos, el jugador debe cubrir el coste requerido en el momento en que se indica la carta,
Si se especifica que el objetivo proporciona puntos en la fase de acción, un jugador puede anotar esos puntos durante la fase de acción, inmediatamente después de haber cumplido sus requisitos, ¿vale? Si destruyes no sé qué nave, pues consigues tal, pues venga, destruyes la nave, pues lo reclamas. ¿Cómo anotarse puntos por objetivo? Si un jugador cumple los requisitos de un objetivo en el momento específico de su carta, puede anotarse los puntos que proporciona. Para ello, ha de desplazar su ficha en el marcador de puntos de victoria un número de casillas igual a la carta de objetivo. Obviamente, si te da un punto, pues te mueves uno, si te da 2 puntos, pues te mueves 2. Matemática pura. Después de anotarse puntos por un objetivo, el jugador coge una ficha de control de su suministro personal y la coloca encima de esa carta de objetivo para indicar que ya ha recibido esos puntos y por lo tanto no puede volver a anotárselos. Si se trata de un objetivo secreto, debe colocarse la carta delante y boca arriba antes de ponerle encima la ficha de control. Importante, cada jugador solamente puede anotarse un objetivo público y un objetivo secreto durante la fase de estado y en cada paso de la fase de acción. Es decir, puedes ganar más de 2 puntos por ronda, pero en la fase de acción solamente uno público, uno secreto, y luego en cada fase de acción solamente uno. Ya va a ser raro que puedas reclamar más de estos en una fase de acción, pero bueno. Imperium Rex dice, la partida puede terminar prematuramente si ningún jugador ha obtenido 10 puntos de victoria y no quedan más objetivos por mostrar. Cuando el portavoz tenga que mostrar un objetivo y no pueda hacerlo, la partida finaliza en el acto y es declarado vencedor el jugador que haya conseguido más puntos de victoria. En caso de empate, gana la partida el jugador empatado que tenga prioridad según el orden de iniciativas. Ojo, en caso de empate, gana la partida el jugador empatado que tenga prioridad según el orden de iniciativas. Partidas con 3 y 4 jugadores, dicen partidas con 3 o 4 jugadores es preciso implementar las siguientes excepciones a las reglas. Fase de estrategia, cuando todos los jugadores hayan escogido una carta de estrategia durante esta fase, deben repetir este proceso de selección hasta que todos hayan escogido una segunda carta de estrategia de entre todas las posibles, ¿vale? Si hay solo 3 o 4, se pueden escoger 2 cartas de estrategia. Y luego, orden de iniciativas, la carta de estrategia de cada jugador que tenga el número más bajo es la que se utiliza para determinar su posición en el orden de iniciativas. Y por último dice pasar... ¡Ay! ¡Nini! Perdón, se me ha metido un gato aquí tocando la cámara. Parece que está muy bajita. Pasar. Un jugador no puede pasar su turno durante la fase de acción hasta que sus 2 cartas de estrategia estén agotadas. Muy bien, pues nada. Y con Nini acabamos este vídeo. Muchas gracias por verme. Seguimos en la parte 2.